Con la llegada de la temporada invernal y los fríos abrumadores, llegan muchas infecciones respiratorias. Pero la pregunta es, ¿realmente qué es lo que te va a funcionar para disminuir la gravedad o incluso la incidencia de infecciones respiratorias y de otras complicaciones pulmonares? La vitamina C, el zinc, el selenio, la vitamina A. ¿Qué hay respecto a esto? Veamos lo que dice la evidencia paso a que paso. Definitivamente nunca debes de perder de vista es que para tomar en cuenta cómo es el estado de salud del individuo, se debe de considerar desde lo que es un ente complejo, bio, psico, social y espiritual, aunque a algunas personas eso no les guste, pero esa es la realidad. Así que la integridad y el equilibrio entre todas estas partes o estos componentes es lo que nos van a permitir la salud. Sabiendo eso, nos vamos a lo más básico, que precisamente es la parte nutricional. Si no tienes una buena nutrición, difícilmente va a poder trascender a lo que es más elevado. Así que ahora sí, vayamos a lo Así que ahora hablaremos sobre algunos mitos y realidades alrededor del tema de nutrición y suplementación. Realmente, cuáles son de esos necesarios para tener una adecuada función pulmonar o disminuir el riesgo de infecciones o las complicaciones de las mismas. Con esto lo que pretendo es que tú dejes de gastar dinero de forma tonta en cosas que no necesitas o que posiblemente puedas encontrar de una manera mucho más sencilla, asequible y económica. Así que perdón que insiste en este tema, pero si tú realmente quieres conocer las cosas tal y como son, es fundamental que tengas la capacidad de volver a aprender, desprenderte de todas esas ideas limitantes, esas creencias que se te han desarrollado o esos conceptos o ideas preconcebidas que tienes hasta el momento para que puedas escuchar con atención lo que he de decir. Cuando las personas escuchan vitamina C o ácido ascórbico, inmediatamente viene a la cabeza la idea de que es la vitamina esencial para combatir el resfriado común o algún otro tipo de infecciones respiratorias agudas. Pero en realidad hay muchísima desinformación a este respecto, porque per se no es que combata el proceso inflamatorio. Lo que hace es ayudar a barrer los radicales libres, pero esto lo hace de la mano de la vitamina E. Así que ambas deben estar en concentraciones adecuadas para que tu cuerpo pueda combatir eficazmente los procesos inflamatorios que son mediados precisamente por las infecciones. Pero en realidad lo que la vitamina C está principalmente involucrada es en la síntesis de colágeno y en la de diversos neurotransmisores. Así que, pues más bien va a ayudar a reparar los tejidos después de un evento infeccioso o inflamatorio. Aquí lo que tú estás viendo es una tabla con las necesidades de requerimientos, vaya, diarios según la edad. Si te das cuenta, hay un incremento notable entre los 0 y los 12 meses, pero que se reduce sustancialmente entre 1 y 3 años. Así que esto es una cosa que hay que tener mucho cuidado porque no es nada raro que se exceda la ingesta requerida en niños. Empieza a aumentar nuevamente a partir de los 4 años y vuelve a ser considerable a partir de los 19 años de edad, 90 miligramos aproximadamente en los varones y 75 miligramos en las mujeres, a menos que haya embarazo o lactancia, donde nuevamente se incrementan estas necesidades. ¿Por qué es más alto en los varones que en las mujeres de forma habitual fuera del embarazo? Muy sencillo, porque nosotros tendemos a, a desarrollar mayor masa muscular, mayor cantidad de tejidos que están involucrados con las articulaciones y los huesos y así de sencillo, pues solemos tener un mayor tamaño en promedio para las personas del sexo femenino que están. ¿De dónde viene esta idea de que la vitamina C es muy útil para combatir el catarro común? Bueno, pues el primero que lo sugirió fue Linus Pauling, quien de hecho formó su propio instituto en los años 70 y desde ahí muchas personas se quedaron con esa idea. Sin embargo, los estudios subsecuentes, que desgraciadamente casi nadie ha leído o no le interesa, han demostrado que no es tan así, sino que simplemente en personas que tenían deficiencia de dicha vitamina, ciertamente tenía una incidencia o afectaba de forma positiva para disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares. Es decir, no es que por sí sola disminuya el catarro común, sino que evita que se convierta en un problema grave como puede ser una neumonía. De hecho, en el 2007, una revisión de Cochrane, que es una de las más estrictas en todo el mundo, lo que nos permitió ver controlado contra placebo es que incluso utilizando 200 miligramos al día de vitamina C de forma continua como un tratamiento profiláctico, realmente no
cambiaba significativamente el desarrollo del catarro común en la población general. Pero, en cambio, en personas que son sometidas a un estrés muy intenso, como puede ser los corredores de maratón, los esquiadores, los soldados, etcétera, y en otras personas que por sus condiciones de fondo se utilizaba se suplementaban con vitamina C, en ellos, pues sí, había una diferencia modesta en cuanto al riesgo de desarrollar una infección respiratoria. Pero en términos generales, en la inmensa mayoría de las personas, con el simple hecho de que consuman su vitamina C, lo que es recomendable, es más que suficiente y no va a servir de nada que tú te tomes tu chochito de vitamina C en el invierno. O sea, si estás bien en el día a día con tu ingesta, que ya te mostraré los alimentos, es más posiblemente escucharás a charlatanes que te digan que no pasa nada si te pasas de vitamina C. Pero la verdad, y afortunadamente, Dios cuida a sus animalitos y es muy raro que haya toxicidad por el uso de esta vitamina. Sin embargo, estas son las dosis máximas sugeridas que se deben de consumir de acuerdo a la edad. Entonces, si te das cuenta, tenemos data disponible a partir del año de edad y es notablemente inferior a lo que sucede con personas de 19 años. Entonces, por eso hay que tener cuidado. En el mejor de los casos, únicamente va a haber algo de dolor abdominal, distensión y diarrea. Pero lo cierto es que en personas que tienen una predisposición genética a desarrollar cálculos de tipo oxalato de calcio, o sea, vaya piedras en el riñón, tienen una mayor propensión y mayor posibilidad de con el consumo de dosis extra de vitamina C que esto suceda. Eso no va a pasar en la población general. Por otro lado, en personas que tienen defectos genéticos del metabolismo del hierro, la vitamina C puede contribuir a absorber más hierro. Entonces, esto sobre todo en aquellos que padecen hemocromatosis o alguna forma de hemosiderosis, que es, digamos, la forma leve de estas condiciones. Y pues en algunos pacientes por ahí se han descrito otros detallitos que todavía falta por pulir, así que la verdad es que no vale la pena comentarlo, simplemente saber que esta vitamina pues puede tener efectos contraproducentes, sobre todo si se están utilizando terapias que lo que requieren es combatir eficazmente el cáncer y dado que la vitamina C lo que hace es de alguna manera contener el proceso oxidativo y la terapia contra el cáncer requiere que se hiperoxiden las células cancerosas, pues no es muy inteligente utilizar suplementación de vitamina C, al menos durante ese esquema. Ya posteriormente, por supuesto que se puede implementar. Este tema sigue, por supuesto, pero si hasta este momento te está pareciendo interesante esta información, te pido que me ayudes con tu suscripción y que además me dejes tu like y por supuesto compartas, porque de esta manera va a poder llegar a mucha más gente que puede ser que esté en riesgo de ser engañado o engañada por algún charlatancito que tú sabes que ahora pululan. Concluyendo el tema de la vitamina C, esta es una tabla con los alimentos que tienen una mayor cantidad, de mayor a menor, en términos porcentuales de la necesidad de ingesta diaria. Aquí estos números que vienen debajo de lo que dice DB habla de cuánto se pasan del porcentaje total diario requerido o sugerido que en promedio se requiere en las personas que no están en alguna situación de un estrés extenuante, como ya vimos, los deportistas de alto rendimiento o personas que están sometidos a un estrés intenso. Y pues mira, puedes darte cuenta que si tú consumes sobre todo el pimiento rojo, una media taza es suficiente para que tú alcances el 106% de tu aporte al día. El jugo de naranja, 3/4 de taza es suficiente. Nada más recuerda, el jugo de naranja, en la mayoría de las personas no hay ningún problema, pero en personas que son diabéticas o que tienen trastornos de tolerancia a la glucosa, pues también tiene un índice glucémico alto si se consume sin el zumo o más que sin el zumo, si se consume sin los gajos, o sea, si cuando no se hace de manera entera, así que hay que tomarlo en cuenta. Después le sigue una naranjita, así la mitad de una naranja, después una toronja, 3/4 de taza, el kiwi, el pimiento verde, entonces si te das cuenta, conforme es más intensa su coloración, mayor cantidad de vitamina C, el brócoli, después las fresas, las coles de Bruselas, eh,
bueno, el jitomate, el cantalupe, que bueno, ese, la verdad yo nunca lo he comido, la col, coliflor, la patata o papa, como se conoce aquí en México, la espinaca y finalmente los frijolillos verdes, que son los edamames que se conocen en los negocios de comida. El zinc forma parte constitutiva de las modificaciones post-transcripcionales de múltiples enzimas, es decir, son proteínas que tienen una función especial. Usualmente, por ejemplo, estamos hablando aquí de enzimas como las responsables de degradar los componentes de matriz o las membranas celulares de los microorganismos. Entonces, sí, dentro de las enzimas que están involucradas, por ejemplo, en los procesos contra las infecciones o procesos inflamatorios, es muy importante. Además, es fundamental justo para que pueda ser posible la transcripción del material genético, es decir, que el ADN se pueda pues eso, leer y después decodificar y posteriormente traducir en proteínas, es necesario para la proliferación e incluso también para el que haya una comunicación intercelular. Entonces, en ese sentido, sí es básico para que todos los componentes orgánicos, incluyendo el sistema inmunológico, funcionen. Y aquí vemos la tabla con las cantidades que tú requieres de zinc al día según tu edad. Y que como habrás notado, en realidad es relativamente pequeña. Te voy a mostrar también posteriormente algunos de los alimentos que son más ricos en zinc para que tú lo tomes en cuenta, pero también nuevamente notar que la necesidad de zinc en realidad es más grande conforme vamos aumentando de nuestra edad o bien si hay embarazo y lactancia en el caso. El zinc es un metal, un mineral que de hecho puede competir con la absorción de hierro y de cobre. Y eso quiere decir que puede llegar a producir anemia en diversos contextos. Entonces, es muy importante para múltiples funciones, como ya te dije. De hecho, por ejemplo, en lugares donde hay una deficiencia de zinc, se ha visto que el suplementar zinc, especialmente en niños que tienen diarrea crónica, ayuda mucho. También indiscutiblemente ayuda para procesos respiratorios, pero cuando nos pasamos de tueste, paradójicamente, sobre todo si se superan los 50 miligramos al día de zinc, puede venir un efecto totalmente contrario. De hecho, suprime la respuesta inmunológica, puede disminuir tus niveles del colesterol bueno, es decir, el HDL, o sea que favorece el estrés oxidativo. Incluso se han llegado a describir diarrea, malestar, bueno, dolor abdominal, pero en condiciones todavía más intensas, incluso vómito, y ya cuando puede ser mucho más grave la toxicidad, especialmente en personas que además de suplementarse utilizan alguna crema o algún ungüento a base de zinc, se han llegado a ver alteraciones del estado mental, bueno, perturbaciones neurológicas e incluso mielopatía, o sea que afecta la médula espinal. Por otro lado, el zinc puede interferir con la función de algunos antibióticos, así que doble paradoja, no solamente disminuye la respuesta inmunológica en dosis excesivas, sino que también interfiere, por ejemplo, con las quinolonas, como el ciprofloxacino, o como las tetraciclinas, como puede ser justamente la famosa terramicina, que además les encanta a muchas personas andar ahí recomendando como si supieran qué rayos es, o la doxiciclina. Y aquí te puse una lista de los alimentos más ricos en zinc y de acuerdo a cuántas porciones se considera, la cantidad que te va a aportar. Recuerda que DB quiere decir que es el porcentaje que supera de la dosis diaria sugerida. Entonces, las ostras tienen una cantidad muy importante de zinc. ¿Ve? Fíjate cómo tan solo 3 onzas pueden superar un 291% los requerimientos diarios de una persona de 19 o más años. También una cantidad adecuada, la carne roja, especialmente la de res, el cangrejo azul, los cereales que están fortificados te aportan una buena cantidad de zinc, a pesar de que están tan satanizados, son una buena estrategia también para el zinc. De hecho, una de las estrategias que justamente se utiliza, sobre todo en países pues, subdesarrollados o que tienen algún problema para tener una dieta más completa, es una de las cosas que precisamente se emplea como estrategia. Bueno, también las semillas de calabaza, las pepitas, como llevamos acá, el puerco o el cerdo, la pechuga de pavo, y bueno, aquí hay el queso, incluso el cheddar, el, el camarón, las lentejas, las sardinas. Bueno, aquí puedes entonces tú ponerle pausa y
ponerte a ver cuáles son los alimentos que te convienen, que consumas por lo menos pues alguno de estos una vez al día para que tengas tu. Lo que vas a escuchar a continuación te aseguro que te va a sorprender muchísimo, que precisamente también algunos charlatancitos han aprovechado el desconocimiento general para pues vender sus suplementos de glutamina, que es el verdadero héroe de la historia. Ciertamente existen otros oligoelementos como la vitamina A, como el selenio, hasta el cromo, entre otros, que juegan un papel, pero mucho más pequeño en cuanto al funcionamiento efectivo del sistema inmunológico. Recordándote también lo que te dije, la vitamina E en conjunto con la vitamina C. Pero la glutamina es fundamental. ¿Y esto porque precisamente, sobre todo para que la respuesta inmunológica sea efectiva y permita producir una memoria inmunológica, es decir, que en la subsecuente exposición tengas mucho mayor potencia de ataque, es la glutamina, que no es otra cosa que un aminoácido que se considera no esencial, condicionado, porque en términos generales, pues, ¿qué crees? De hecho, tú lo produces, aunque claro que se puede aportar, ya veremos más adelante en qué condiciones. Y bueno, ¿por qué es tan importante este aminoácido? Pues no solamente porque permite mantener la integridad de la barrera intestinal, que justamente es uno de los lugares o puertos de entrada o puertos de contacto, o donde puede servir justo como puerta para que entren microorganismos, sino que también es básico en al menos tres enzimas o tres procesos enzimáticos más bien que están involucrados en la síntesis de pirimidinas. Los glóbulos blancos y especialmente los del sistema inmune adaptativo, es decir, justo los que después pueden generar una respuesta más potente como memoria a una exposición previa, es decir, generar defensas, lo que vulgarmente le llama a la gente, bueno, se incrementa de 6 a 8 veces la necesidad de pirimidinas. Entonces, los linfocitos son especialmente sensibles a una disminución de este sustrato o a una disminución de las pirimidinas. Tanto así que justamente en las enfermedades autoinmunes lo que se hace es bloquear esta respuesta o disminuirla dramáticamente para que no haya una desmesurada respuesta inmunológica. Entonces, justo para que tu sistema inmune, tu sistema de defensa funcione de manera continua y efectiva, requiere de glutamina para sintetizar o mantener la síntesis de pirimidinas, así como de purinas, las cuales estas requieren o aumentan sus necesidades unas 2 veces en estos contextos. Como te decía, la glutamina en realidad es el aminoácido incluso más abundante en tu torrente sanguíneo. O sea que nosotros tenemos toda la posibilidad para estarlo generando. Los aminoácidos son el eslabón de la cadena que va a llamarse proteína o péptido cuando son una menor cantidad de aminoácidos. Entonces, proteínas quiere decir tanto las estructurales como por ejemplo las que conforman el hueso o las funcionales como las que permiten la contracción del músculo o incluso los receptores, es decir, con los cuales se van a comunicar precisamente los linfocitos o algunos otros glóbulos blancos, así como las enzimas que van a permitir eso, degradar algunas sustancias o producir radicales libres y combatir eficazmente a los microorganismos. ¿Esto qué implica? Que por supuesto en condiciones de un estrés muy intenso, como puede ser nuevamente deportistas de alto rendimiento o que se someten a cosas extenuantes, que tampoco son sanas, por cierto, así como en condiciones de enfermedades crónicas y debilitantes, como puede ser la diabetes, la insuficiencia renal o alguna otra situación que aumente la necesidad de glutamina, sobre todo por un proceso inflamatorio crónico. Entonces, es bueno saber que existen alimentos que pueden aportarte la L-glutamina, que es la que hasta donde sabemos es la que tiene esta función, o sea, la que se utiliza de manera efectiva para estas vías de síntesis de pirimidinas y de purinas. Así que como puedes ver tú en este esquemita, que obviamente no es exclusivo, pero sí importante porque muestra los alimentos más ricos en L-glutamina. La carne de res es la que tiene más glutamina por cada 100 gramos, pero aún así es una porción pequeñita. Después hay una competencia casi a la par entre el huevo de gallina, este específicamente, y el tofu. Posteriormente le sigue la leche desnatada, así como
perdón, no, el maíz, después la leche desnatada, así como el arroz blanco. Entonces, estas son algunas de las cosas que tú debes de tomar en cuenta. Obviamente, si tú lo combinas y así, pues vas a tener más glutamina, por supuesto, pero nuevamente te recuerdo que todo este tipo de información jamás va a suplir el asesoramiento por personas capacitadas, certificadas, que realmente contemplen, consideren todas las variables que hay en tu persona. Así que, por favor, ni se te ocurra pensar que con esto ya sabes del tema, porque lo único que te di fue brindarte un pequeñísimo respingo del iceberg de toda la información. La clave del éxito para que tú tengas la mejor salud posible es que todo se haga de forma ordenada, progresiva y considerando que eres un ente bio, psico, social y espiritual. Entonces, adicional a lo anterior, por supuesto que es importante el deporte, el cual haz lo que te guste de acuerdo a tus necesidades, a tus capacidades, lo que te quede cerca, lo que sea más económico, pero haz deporte, por favor, y por supuesto, asesórate con expertos. La nutrición, que ya te di algunas bases muy pequeñitas, pero que por supuesto debe ir de la mano con un programa nutricional de alguna experta o expertos certificados en la materia. Y el soporte oportuno, cuando las cosas no están saliendo bien o pues se agrega alguna condición, alguna enfermedad o algún padecimiento crónico o no sé, estás en un régimen de competencia o alguna cosa así, es fundamental asesorarte por expertos en la materia para que se vea, se valore si en esa condición puntual sí requieres incluso suplementación, sobre todo si por tus horarios o por cómo es tu vida de ajetreada, no puedes alimentarte como idealmente se requiere según tu condición. Y, por supuesto, lo ideal es encontrar ese equilibrio, ese balance entre tu vida, familia, trabajo y todas las necesidades que te convienen. Recuerda que una vida sana te va a permitir mantenerte en paz, estar en plenitud, en mayor gozo, satisfacción. Y lo cierto es que entre más natural, mejor. Pero a veces se le quieren ayuditas. Sin embargo, entre menos cosas artificiales tengas que utilizar, quiere decir que las cosas van por el mejor camino. Salvo, por supuesto, condiciones especiales donde no hay de otra, ¿no? Especialmente hablando de infecciones, afecciones o infecciones también que son crónicas y que perturban el funcionamiento metabólico, endocrino, etcétera. Y recuerda que solo muy pocas personas realmente requieren suplementos.